Buenas noches a todos. Gracias por el aguante, por estar acá. Esta es el tercer episodio de nuestra saga. Oculoplástica sí. Y bueno, en esta oportunidad le toca a los párpados, así que vamos a entretenernos un poco, vamos a hablar y ojalá sea un poquito participativo también y que todos les hagan preguntas y lo que quieran lo podemos discutir. Bueno, vamos a empezar con la doctora Gabriela Morocho, nuestra fellow, que nos va a hacer una introducción a la semiología de los párpados, cómo evaluamos los párpados, cómo evaluamos a un paciente que llega a la consulta. Es una cosa bastante frecuente que en la oftalmología en general, digamos, es una visión muy sesgada de lo que es la evaluación del paciente. Y muchas veces sentamos al paciente directamente, llega a ver la puerta, se sienta en lámpara de hendidura, córnea, cristalino, retina, todo bien, agudeza visual. Y también el tema de los párpados es muy importante. Los párpados a veces son dejados de lado. Entonces la idea es evaluar todo esto y para eso vamos a hacer una introducción a todo el tema de la semiología. Gracias, Gaby. Bueno, gracias por acompañarnos en esta oportunidad y a los que han estado también en las anteriores entregas de Oculoplástica sí. Ahora yo les voy a hablar acerca de la arquitectura palpebral, que sería como una pequeña introducción para saber sobre cómo tiene que estar el párpado cuando lo evaluamos. Primero, saber que el párpado va a ser una estructura que es aplanada y esta estructura va a tener ángulos rectos tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Bueno, vemos aquí esta estructura que es la unión miocutánea, ¿sí? Que es también conocida como línea de Mars. Esta va a ser la parte más posterior del párpado y va a ser en donde termina la parte de la conjuntiva mucosa palpebral, ¿sí? Y esta estructura que vemos acá, que está punteada, que viene a ser la línea gris, esta estructura nos sirve como un reparo anatómico quirúrgico, inclusive porque nos permite ver la división entre la lamela anterior, que está conformada por la piel orbicular, y la lamela posterior, que es el tarso y la conjuntiva. Y después en el tarso vamos a encontrar las glándulas de meiomio. Entonces, esta sería como la estructura normal del párpado. Ahora, bueno, entonces cuando llega nuestro paciente cuando llega nuestro paciente al consultorio tenemos que preguntarle cuánto tiempo lleva de sintomatología de lo que a él le molesta, ¿sí? Ver si es que él tiene alguna enfermedad sistémica subyacente, por ejemplo, puede estar relacionado con una patología de tiroides, o muchas veces hay pacientes que tienen miastenia o alguna patología neurológica que también puede influir en la posición palpebral. Si es que tiene síntomas como diplopía, si es que está acompañado de que su sintomatología empeore durante el día y a la noche lo vean peor, si tienen parálisis faciales, en los niños muchas veces la altura palpebral o los movimientos palpebrales se ven relacionados con los movimientos mandibulares, eso también hay que relacionarlo con alguna patología de sincinesias. Si es que hay trastornos mitocondriales sindrómicos en la familia, antecedentes de traumatismos o incluso también de cirugías tanto funcionales como estéticas. Ojo acá, porque mucha gente niega haberse hecho alguna cirugía estética y eso es importante indagar en esta información. Pasamos, por favor. Ahora, vamos a ver qué es lo que tendríamos que evaluar desde lo macroscópico hasta lo microscópico, ¿sí? Primero, el párpado, así como las cejas y las pestañas, van a cumplir una función de protección del globo ocular. Y vamos a ver primero la forma anatómica que tienen las cejas. Las cejas van a estar conformadas por la cabeza, por el cuerpo y por la cola de las cejas. En las mujeres se va a encontrar como 1 milímetro por encima del reborde orbitario. Y pasamos, por favor. Vamos a ver que la distancia que va desde el surco palpebral aproximadamente en las mujeres desde 10 a 15 milímetros y en los hombres desde 15 a 20. Y en los hombres la ceja va a sentarse sobre el reborde orbitario. La ceja de la mujer tiende a ser una ceja más fina, más arqueada, y la ceja del hombre es una ceja más recta y más poblada. ¿Qué pasa con el envejecimiento? La cola de la ceja tiende a bajar conforme también aumenta la laxitud del pliegue palpebral.
Además, vamos a ver que en la ceja va a tener movimientos que están acompañados por los músculos, que va a ser el frontal. Tenemos otro más. Y estos de acá, que son los corrugadores, que tienen como una forma de C, que lo que hacen es acercar las cabezas de las cejas hacia la parte medial y van a formar estas arrugas verticales, y el piramidal o procerus, que forma esta línea que es horizontal. Bien, pasamos por favor. Este reparo anatómico es muy importante cuando estamos realizando la corrección quirúrgica de la posición de la ceja, porque tenemos el nervio frontal, que va a ser rama del nervio facial, que pasa del trago hasta 1 centímetro por encima de la cola de la ceja. Y muchas veces este nervio lo podemos lesionar cuando estamos realizando la cirugía, y vamos a tener trastornos como alteración de la sensibilidad y alteración en la motilidad de esta zona. Pasamos, por favor. Ahora, en la evaluación palpebral vamos a ver que el párpado superior tiene que estar a 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal. Nosotros normalmente no vemos aquí la parte blanca de la esclera, ¿sí? Y vamos a ver que el canto lateral va a ser de entre 1 a 2 milímetros por encima de lo que sería el canto medial. Nada más, por favor. Y vamos a encontrar que el contorno del párpado superior va a ser más arqueado que el contorno del párpado inferior. Y esto de acá, que es la línea verde, viene a ser la máxima concavidad superior, que es el punto más expuesto, el punto más alto en el borde palpebral superior, que se encuentra en la sala hacia la pupila. Y el punto más bajo del párpado inferior va a encontrarse lateral a la pupila. Pasamos, por favor. El punto lagrimal no lo tenemos que ver normalmente, ¿sí? El punto lagrimal, cuando lo evaluamos, tenemos que vertirlo manualmente para poderlo ver. O sea, asienta sobre una papila, se encuentra más o menos a 5 milímetros del canto medial, y la desembocadura del punto lagrimal tiene que estar en contacto con el menisco lagrimal. Bien, empezamos, por favor. Ahora vamos a ver las características del párpado superior. Todas estas características que yo les voy a mencionar, digamos que son en condiciones estándares. Van a variar dependiendo de la población de la que estemos hablando o de la que estemos evaluando. Por ejemplo, va a ser diferente en europeos, diferente en gente de África, diferente en gente de Asia, ¿sí? Pero un estándar, más o menos vamos a ver que aquí esta parte que está coloreada en verde es el pliegue palpebral. Y el pliegue palpebral va a ser la piel que va desde la arruga palpebral hasta la ceja. Este pliegue palpebral aumenta su laxitud con la edad, ¿sí? Pasamos una más. Y la arruga cutánea, vamos a ver que va a ser prolongaciones que tiene la aponeurosis del elevador del orbicular hacia la piel. Entonces nosotros podemos ver que la arruga cutánea en el hombre va desde el borde superior hasta donde se marca acá la arruga, mide de 6 a 8 milímetros. De 8 a 10 milímetros, es más. ¿Qué pasa? Hay veces que no vamos a encontrar arruga cutánea, como en este caso, en este paciente, o se encuentra disminuida o totalmente ausente. En este caso es porque la aponeurosis del elevador se encuentra infiltrada por fibrosis o por tejido adiposo, lo que hace que no se forme la arruga. No existen las proyecciones de la aponeurosis del elevador a través del orbicular. Este es el caso de una atosis congénita. Y en este caso, en este otro caso, en cambio, vemos que la arruga cutánea es mucho más alta y más profunda. Entonces, esto es el caso de una atosis involutiva en la que, en cambio, está desinsertada la aponeurosis. Entonces, por eso la vemos más arriba. Pasamos, por favor. ¿Cómo son las características del párpado inferior? Para empezar, el párpado inferior, a diferencia del párpado superior, se encuentra asentado justo en el limbo esclerocorneal, ¿sí? Y aquí vamos a ver que el tarso es más corto, mide aproximadamente entre 3 a 5 milímetros, y la estabilidad del párpado inferior va a depender de la prominencia que tiene el reborde orbitario. Es por eso que las personas que tienen, digamos, una prominencia mal alta, tienen mayor probabilidad de que tengan inestabilidad en el párpado inferior, como en esta paciente, por ejemplo. Los asiáticos tienen el malar un poco más chato, ¿sí? Y también depende de la tensión horizontal del párpado que está dado por los tendones cantales y las longitudes que tengan la lamela anterior y la lamela posterior. La arruga cutánea del párpado inferior casi no la podemos a veces distinguir debido a que los retractores son menos desarrollados que en el párpado superior. Pasamos, por favor. Bueno, entonces, hasta aquí lo que tenemos que considerarlo como normal. ¿Cómo realizamos la exploración nosotros en el consultorio? Primero vamos a tomar esta medición que va a ser del canto medial al canto lateral,
se conoce como la hendidura palpebral y aproximadamente mide 30 milímetros. ¿Sí? La apertura palpebral va a venir desde el párpado, del borde del párpado superior al borde del párpado inferior y aproximadamente mide 10 milímetros. Ahora, esta otra medición va a ser el reflejo de la luz sobre la pupila en la córnea, que se conoce como distancia margen reflejo 1, porque va desde el reflejo corneal hasta el borde palpebral superior. Esta normalmente mide entre 3 a 4 milímetros. Y si es que vamos del reflejo corneal hasta el párpado, al borde del párpado inferior, que es la distancia margen reflejo 2, mide aproximadamente 5 milímetros. ¿Por qué es importante medir esta distancia margen reflejo? Porque, por ejemplo, en este caso, vemos en esta gráfica un DMR1 de 4 milímetros y acá un DMR2 de 5 milímetros y tenemos una apertura palpebral de 9. Sería eso un párpado que se encuentra en una buena posición. Si yo veo acá un DMR que se encuentra disminuido, está más bajo, tiene 2 milímetros y está en 7 milímetros. Este es un caso de una ptosis palpebral. Tengo el párpado superior más bajo. ¿Sí? En este otro caso, veo acá que existe una exposición escleral. Veo la parte blanca de la esclera y a su vez el DMR1 se encuentra aumentado y la apertura palpebral también va a estar aumentada. Este es el caso de una retracción palpebral. ¿Se puede encontrar combinado las dos situaciones? Sí, como por ejemplo aquí. A pesar de que la apertura palpebral es de 9 milímetros, que se puede considerar como normal, este párpado no está en una buena posición, porque el DMR1 está disminuido, es de 1, y el DMR2 aumentado, es de 8. Así que yo no me puedo confiar solamente de medir la apertura palpebral, porque puede estar alterado en las distancias margen reflejo. Pasamos, por favor. Bueno, otra forma de evaluación es la función del elevador. La función del elevador, nosotros vamos a realizar una expulsión máxima de la mirada y ver la expulsión que tiene el ojo, el párpado. Tenemos que bloquear la musculatura del frontal para saber que es la aponeurosis del elevador la que está actuando y no el frontal. Entonces lo vamos a bloquear, pero bloquearlo es con el dedo pulgar presionar, no llevarlo ni hacia arriba ni hacia abajo, sino presionar para evitar su funcionalidad y le pedimos al paciente que mire lo que más puede hacia abajo y luego le pedimos que mire lo que más puede hacia arriba, colocando la regla aquí en el borde superior. Esa excursión es la función del elevador. ¿Por qué es importante esto? Aproximadamente se dice que lo normal sería que tenga más de 15 milímetros. Si tenemos una mala función del elevador, o sea, menos de 4 milímetros, nosotros tomamos ciertas decisiones sobre la terapéutica o sobre la técnica quirúrgica para la corrección de ptosis palpebral. Si hay una mala función, tendremos que suspender al frontal porque solamente reinsertando la aponeurosis no va a ser suficiente. Pasamos, por favor. Y luego tenemos el fenómeno de Bell. El fenómeno de Bell es como un mecanismo de protección que tiene el globo ocular. Cuando nosotros cerramos los ojos, el ojo se va a ir hacia arriba, tiene una supraversión. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos un lagoftalmos paralítico, pedimos al paciente que cierre los ojos y vemos si es que el ojo se desplaza hacia arriba a la córnea y sabemos que tiene un poco de protección o si es que se encuentra la córnea expuesta. Igual cuando hacemos cirugías de corrección palpebral. Pasamos, por favor. Y luego vamos a examinar la laxitud de los párpados con estas dos técnicas. Este es el pinch test que está midiendo la laxitud palpebral. Y lo que yo hago es pinzar el párpado y lo alejo, lo separo del globo ocular. Si esto es mayor de 6 milímetros, está alterado. Significa que tengo una laxitud aumentada del párpado. Luego tengo el snap test o la prueba del resorte en la que yo llevo el párpado hacia abajo, hacia la mejilla, y esto debería volver a su posición original sin que el paciente haga ningún parpadeo. Si el paciente tiene que parpadear, se encuentra esto alterado. ¿Sí? Y esto me está midiendo que hay un aumento de la elasticidad del párpado. ¿Pasamos? Muy bien, entonces hasta aquí macroscópico. Pero también tenemos que luego pasar a la lámpara y hacer la examinación microscópica del párpado. Esto lo voy a pasar más rápido porque está más relacionado con superficie ocular, pero bueno, tenemos que ver cómo está la posición del párpado, cómo está el punto lagrimal, tengo que ver los orificios glandulares, cómo están, la producción de la secreción de las glándulas de meiboño, cómo está la conjuntiva. Pasamos, por favor.
Y vamos a ver acá, en el borde palpebral tenemos que ver la posición, el grosor, puede haber irregularidades, puede haber vascularización, puede haber telangiectasias, pestañas podemos ver collaretes, escamas, puede haber triquiasis, que viene a ser la dirección anómala de las pestañas, o distiquiasis, que es una extra de pestañas, o incluso podemos encontrar zonas ausentes de pestañas, como en la amadarosis. Pasamos, por favor. Y vemos, los orificios glandulares pueden tener diferente tipo de producción y de secreciones. Estas pueden ser claras, más viscosas, más espesas. Ver alteración o aquí depósitos de queratinización en las glándulas de mebomio. Ver alteraciones en la línea mucocutánea, en la línea de Mars, que se puede desplazar en el caso cuando existen trastornos de superficie ocular, infecciones o inflamaciones. Y está relacionado también con la presencia de cicatrices en la conjuntiva, hay que evaluarlas, que pueden estar provocándonos un simbléfaro, un anquilobléfaro, o incluso la misma reacción folicular o papilar puede provocar tosis palpebral, y nosotros, si no vertimos el párpado, pensamos que tiene una tosis, pero puede estar provocada por este tipo de hallazgo en conjuntiva. ¿En qué se relaciona el párpado y las patologías de superficie ocular? Vamos a encontrar diferentes patologías, como la disfunción de glándulas de mebomio, rosácea, de Modex, vertigoide ocular, el tracoma, que acá hay poca incidencia, o conjuntivitis atópicas. En cuanto a la parte de la malposición palpebral, vamos a encontrar diferentes alteraciones, tanto en párpado superior como en párpado inferior. En el párpado superior va a estar la tosis congénita adquirida, y cada una con su clasificación. También tenemos el floppy iris, que es una hiperlaxitud palpebral. Y en cuanto al párpado inferior, podemos tener ectropion y entropion. Esto ya lo vamos a ver más en detalle. Ahora, de todo lo que les dije, vamos a poner un poquito en práctica para poder fijar un poco más los conocimientos. Y vamos a ver este paciente de acá. Vamos a ver este párpado, yo lo veo y veo el reflejo corneal acá. Si yo hago el DMR1, que va a ser la distancia del reflejo corneal hacia el párpado superior, pasamos otra, vamos a ver que lo tienen 4 milímetros, ¿sí? Pero en este párpado de acá casi ni siquiera veo el reflejo corneal. Aquí tengo un DMR de 0, ¿sí? Y además también la apertura palpebral está disminuida. Este sería el caso de que es una tosis palpebral. Muy bien. Ahora vamos a ver este paciente, pasamos otra por favor. Este paciente, primero empiezo y veo este párpado, ¿cómo está posicionado? ¿Está bien posicionado el párpado superior? Este párpado está en el limbo esclerocorneal, ¿sí? Y el párpado superior, como les decía, debería estar 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal. Entonces, este párpado está muy arriba, ¿sí? Pasamos otra. Tengo un DMR aumentado, por ende, este párpado se encuentra en una retracción palpebral. Este es un paciente que es distiroideo, y entonces es algo característico en ellos, la retracción palpebral. Ahora vamos a ver el siguiente paciente. Aquí, ¿qué me llama la atención? Ella le dice, tiene los párpados muy pesados, como que los ojos se le achicaron. Tiene chálasis, de una dermatochálasis, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa acá? Yo le hago la bléfaro y le saco piel y ya está. Pasamos otra, por favor. En este caso, tiene la paciente esta tosis de la ceja, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo solamente voy y saco el exceso de piel, me va a quedar una asimetría, porque acá está la dermatochálasis mayor que la del ojo izquierdo, justamente porque hay una tosis de la ceja, ¿sí? Entonces tendría yo acá que posicionar la ceja y ahí sí sacar el exceso de piel. Ahora, vamos al siguiente paciente. En este paciente, ella dice, no, tengo los ojos muy chiquitos y siento que me cuesta mirar. Veo acá, yo veo y digo, sí, tiene razón, tiene un DMR disminuido de 2 milímetros. ¿Les parece a ustedes esto es una tosis palpebral? ¿Qué les parece? En este caso, exacto, si yo levanto el exceso de piel que ella tiene, la paciente tiene una buena altura palpebral, y lo que está produciéndose es que la dermatochálasis me está generando una tosis mecánica, ¿sí? Esto es después de hacerle la blefaroplastia, en la que vemos que la paciente realmente, damos otro más, Doc. Vemos que el paciente tiene una tosis, tiene una buena altura palpebral, ¿sí? Sacándole el exceso de piel. Muy bien. Esto era para poner en práctica un poco la evaluación, y ahora quiero terminar con esto, que es acerca de la fotodocumentación, que también es algo importante que en oculoplástica tenemos que saber, no solamente como registro, digamos, académico, sino también por un tema médico-legal,
en el que el paciente muchas veces dice, yo no tenía esto o yo no tenía así. Y entonces tenemos nosotros que tener un registro fotográfico para mostrar que en realidad sí era como nosotros lo habíamos planificado, lo habíamos dicho en un inicio. Este estudio está publicado en los archivos brasileros y lo que se hizo es una revisión sistemática de 10 artículos y más o menos lo que trata es de sistematizar la forma en cómo se toman las fotografías en el consultorio, ¿sí? Ahora, aquí se usó esta cámara en particular, que es una cámara digital cinco inglés, que es un modelo EOS, o sea, es una cámara profesional. Esta cámara, lo que ellos hacían es colocarla, apoyarla sobre un trípode, el uso va a ser de forma manual, y lo que están usando es un flash, que va a ser un flash único, un flash directo, que en este caso para el rostro completo y para la región periorbitaria lo que hacían es que la luz rebotara del flash, o sea que el flash no sea completamente directo hacia la cara, o sea es una luz indirecta. ¿Por qué? Ustedes se habrán dado cuenta que cuando toman las fotografías con flash, el flash les borra muchos detalles, les borra muchas arrugas, muchas expresiones, que nosotros necesitamos verlas para poder realizar una evaluación o una planificación prequirúrgica. Entonces, estos pacientes fueron sentados en esa posición y se les dio incluso una cartilla que va a tener 18% de grises que va a ayudar después para alinear el contraste de la fotografía y el balance de blancos. La cámara va a dirigirse y toma la fotografía directamente hacia los ojos y se colocan estas marcas en el suelo que se encuentran una de frente a 45 grados y laterales para que de esa manera el fotógrafo, la persona que está tomando la foto, sepa en dónde colocarse. Bien, pasamos por favor. ¿Cuáles son las variaciones? Cuando estaban tomando fotos para registrar ptosis palpebral, se usó el flash dirigido hacia los ojos, porque el reflejo que provoca el flash en las pupilas me ayuda para verificar la altura palpebral con la distancia marca en reflejo. Muy bien. Se usa el diafragma cerrado y para las fotografías macro, que serían para aquellas lesiones tumorales que tengo en los párpados, se usó el flash dirigido de forma indirecta, o sea, se lo mandó hacia atrás, hacia un difusor, porque de esa manera la imagen tiene mejor tridimensionalidad. Y en estas fotografías macro, pasamos una más, por favor. Además, también tenemos que trabajar a una distancia de 1 metro. ¿Cómo es la posición de la cabeza? Vamos a tener, ustedes todos tienen en su celular esta fotografía, no, aquí no salió, no se ve, pero hay una cuadrícula, acá se ve, hay una cuadrícula, en los celulares todos lo tenemos. Esta cuadrícula la podemos utilizar para tomar las fotografías. Esta sería una posición primaria de la mirada en la que yo voy a tomar en cuenta la primera línea superior y esta línea tiene que pasar por el vértice de las orejas y tiene que pasar por la parte de las pupilas, por medio de las pupilas. Esta va a ser la fotografía de posición primaria. Luego, la fotografía que está en posición oblicua es con el paciente girándolo a 45 grados y yo tengo que hacer que la punta de la nariz coincida con la eminencia malar y que la línea de la cuadrícula pase por el vértice de la oreja hasta el canto lateral. Esa es la fotografía a 45 grados. Y la de vista lateral va a ser desde el vértice de la oreja hacia el canto lateral, con la misma cuadrícula que tiene el celular. Vamos, por favor. En las fotografías macro tenemos que tomar las fotografías con un aumento de 1 por, que es el zoom que tenemos en los celulares, y por lo general se usó fondos que sean azules o grises, porque ayuda con el contraste de las tonalidades. Bien, pasamos. Y cuando vamos a tomar fotografías para blefaroplastia, tenemos que tomar en posición primaria, en posición oblicua y en posición lateral, tanto pre como postquirúrgicas. Y cuando nos fotografiamos para ptosis palpebral, tomamos en posición primaria con el paciente mirando hacia arriba y mirando hacia abajo. Y si es que yo hago el test de fenilefrina, marco el ojo en el que coloqué fenilefrina y después vuelvo a tomar la fotografía con el resultado, con el efecto ya de la fenilefrina. Bien, pasamos, por favor. Y por último, cuando hablamos de proptosis o tenemos un paciente de proptosis, tengo que tomar con las diferentes movimientos oculares fotografías, ¿sí? Con todos los movimientos oculares, y aparte esta fotografía en la que yo hago que el paciente desplace el mentón hacia arriba y la nariz tiene que coincidir con la glabela y después colocamos el teléfono por la parte inferior y sacamos una fotografía, ¿sí? Esto es para ver exactamente exoftalmos o proptosis. Muy bien, pasamos, por favor.
Y cuando hablamos de arrugas dinámicas, ahora que estamos en el auge de lo que es la medicina estética y la colocación de botox y rellenos, tenemos que hacer que el paciente contraiga todos los grupos musculares y sacamos fotografías con la contracción muscular y después, después del efecto de lo que le hayamos administrado. Bien, pasamos, por favor. Y esas son las recomendaciones que nos da el artículo. Por en costo-beneficio es esta cámara DCLR, que es una cámara fotográfica, que todos en realidad vamos a usar nuestro celular el mejor que podamos tener. La lente, usaron estos lentes fijos que nos da una mejor calidad de la imagen. La iluminación es mejor que sea una luz única, ¿sí? Y en los fondos, el fondo azul ayuda a bloquear los tonos amarillos de la piel y los fondos grises ayudan a eliminar los otros colores que puedan ser añadidos por el uso del flash. El techo se recomienda que sea de color blanco y que sea de color mate para permitir el rebote de la luz de mejor manera y usar las posiciones de la cabeza, como se habló anteriormente, la cuadrícula que tenemos en los teléfonos o en las cámaras, las marcas que tenemos en el suelo y si vamos a fotografiar, usarlo en forma vertical y si vamos a realizar registros videográficos, hacerlo en forma horizontal. Listo. Pasamos, por favor. Listo. Eso sería todo. Gracias. Vamos a pasar a hablar un poco más en detalle ya de lo que es la patología palpebral. Lo importante es que uno piense no solamente a nivel hospitalario, piensen en la práctica que van a tener en un futuro en su consultorio privado y cómo van a manejarse con los pacientes, ¿sí? Entonces, parece mentira, pero todas esas cosas uno las sabe, las ve, pero cuando llega el momento del control del paciente uno no las hace. Todas estas cosas que dijo Gaby muchas veces uno las pasa por alto. Y a veces obviamos, digamos, nos vamos, ven el paciente y ya damos por supuesto cuando entra que el paciente tiene tal patología. Y a veces estamos como prediagnosticando y ahí es donde nos equivocamos. Entonces la idea es siempre sistematizar nuestro examen oftalmológico, oculoplástico de alguna manera para poder llegar después a descartar la patología que queremos buscar.